Bendiciones para todos, hermanos, en este día en el cual vamos a estar escudriñando las Escrituras, compartiendo la palabra del Señor, nutriéndonos con su palabra. Y hoy va a ser un día en el cual el Señor pues nos va a edificar poderosamente con su palabra. Primeramente vamos a pedirle a ese Dios vivo del cielo que tome control de esta obra, porque es para su honra, gloria, exaltación y alabanza. Que pase carbones encendidos por mi boca, que me libre de hablarles en mi emoción y en mi carne, que me guarde de todo eso, hermanos. Que el Señor sea con mi boca, que yo le sea a Él por boca, la gloria sea para Él. Y hoy vamos a estar desarrollando la palabra en el libro de Malaquías, capítulo 3, y lo vamos a desarrollar del versículo 13 al versículo 18. Vamos a leer esa palabra de poder bajo la bendición del Padre Jehová, creador de los cielos y de la tierra, Jehová de los ejércitos, bajo la bendición de ese verbo hecho carne, el Hijo de Jehová, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, y bajo la bendición del Espíritu de Jehová, el Ruá, el Paracleto, las llamas eternas, el fuego consumidor. Enseña la palabra a tu vida, mi vida, el libro de Malaquías, capítulo 3, del versículo 13 al 18. Enseña la palabra. Dice el Señor a tu vida, mi vida: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho por demás, es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él, para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre quien sirve a Dios y el que no le sirve. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es una palabra tremenda, una palabra de poder la que el Señor ha querido traer a tu vida y a mi vida hoy. Es una palabra de mucha bendición. Yo no sé, hermanos, cuál sea tu proceso. Yo conozco cuál es el mío. Conozco mis desiertos. No sé lo que puedas estar pasando, pero el Señor ha traído una palabra tremenda de poder. Este pueblo estaba celoso porque los impíos, los que hacen abominaciones delante del Señor, estaban siendo prosperados, y ese pueblo que se guardaba para el Señor estaba sufriendo aflicción. Y quizás hayan podido sentir envidia de estos, pero es tremendo porque la palabra que sale de nuestra boca tiene poder, porque es poder de Dios. Y muchas veces hemos hablado cosas que no son del agrado de Jehová, de ese Cristo vivo, de ese Espíritu Santo que es celoso, ese Espíritu que el Señor ha puesto en ti y en mí. Y nos dejamos usar del maluco, hermanos, porque si declaramos que somos templo del Espíritu Santo, de que estamos llenos de su presencia, entonces tú y yo deberíamos estar hablando palabras de edificación, palabras de amor, palabras de misericordia, palabras de benignidad, palabras de piedad, que son los frutos del Espíritu Santo, si es que está morando en ti y en mí. Pero si estamos hablando perversidad y todas esas obras de la carne, entonces estamos siendo operados todavía por ese espíritu que opera en los hijos de la desobediencia, como lo declara el libro de Efesios capítulo 2, versículo 2, que es el príncipe de la potestad del aire. Todavía nos dejamos usar de ese espíritu maligno. Entonces Dios guarde tu vida y mi vida, y el Señor es tajante, porque el Señor todo lo oye, el Señor todo lo ve. Hermano, el Señor es omnipresente, es omnisciente, es omnipotente, y nada se escapa a su presencia, nada se escapa a su oído, nada se escapa a su mirada. La gloria sea para Él, por tener un Dios tan poderoso, soberano. Bendito el nombre que es sobre todo nombre, bendito el nombre de Jehová de los ejércitos, aleluya. Santo es su nombre.
Enseña la palabra en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 13, comienza diciendo la palabra: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Habéis dicho: por demás es servir a Dios. Que aproveche que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Pero la palabra está antes cuando enseña a tu vida y a mi vida que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Eso segará. Y si nosotros tenemos esta mentalidad, estos pensamientos, estamos mal. Y para eso el Señor ha traído esta palabra a tu vida y a mi vida, para que entendamos la recompensa del justo y la recompensa del malo, el que hace lo bueno y el que hace lo malo. De Él, solo de Él, de ese Cristo de la gloria, será nuestra retribución. Por eso dice la palabra: no alabéis, ¿sí?, todavía toda obra. Espera a que venga ese Cristo vivo de la gloria, que es el que va a someter todo a juicio. Y solo de Él recibiremos nuestra alabanza. ¿Sí? Solo de Él, de ese Cristo vivo de la gloria. Y es tremendo, hermanos, porque debemos cuidarnos, porque decimos que somos siervos de Cristo, que somos sus representantes en esta tierra, que somos esos heraldos, esos replicadores de su palabra, que somos buenos testimonios, pero la palabra es tajante cuando enseña tu vida y a mi vida nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulo 12. Es como el versículo 34 y está diciendo: de lo que abunda en el corazón habla la boca. La gloria sea para el Señor. Mateo capítulo 12, versículo 34, vamos a leerlo. Es una palabra fuerte la que el Señor le declaraba a los fariseos. Le dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Eso es hipocresía. ¿Sí? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que salga de la boca del hombre tendrá que dar cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, enseña la palabra. No me lo estoy inventando, y esto lo declaró nuestro Señor Jesucristo. Que cuidado con lo que salga de nuestra boca, porque de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca daremos cuenta en ese juicio eterno, en ese juicio que viene para tu vida y para mi vida. Y entonces el Señor dice en Malaquías: vuestras palabras contra mí han sido violentas. ¿Cuántas veces tú y yo hemos podido hablar palabras violentas contra el Señor? En un momento de ira, en un momento de enojo, en un momento de frustración, en un momento de angustia, en un momento de desesperación. No sé cuál sea la circunstancia, pero hemos podido expresar palabras violentas contra ese Dios vivo, contra ese que murió por ti y por mí, que nos regaló una redención inmerecida. Y hoy el Señor nos quiere enseñar que guardemos nuestros labios. Que nuestros labios solo sean para edificación y solo sean para alabar su santo nombre, para besar sus pies, si es que usted lo hace, para postrarnos ante Él y glorificar su santo nombre. Para eso es, porque solo Él es digno de adoración y solo es digno de alabanza. Entonces el pueblo le decía: que hemos hablado contra ti. Y es que muchas veces se nos olvida, muchas veces tenemos en poco esas palabras violentas que salen de nuestra boca contra nuestro Señor, que solo es digno de alabanza. ¿Sí? Y a veces pensamos que el malo se enriquece y Dios es quien lo prospera y quien nos sostiene ahí, que Él escapará del juicio divino. No, hermanos. No, porque dice la palabra que tienen ese pensar de que tentaron a Dios y escaparon. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y es tajante el Señor ahí en su palabra, esa palabra tremenda de poder, en el libro de Jeremías capítulo 17, en el versículo 9 y 10. Es algo tremendo porque dice la palabra de que lo que abunda en el corazón habla la boca.
Y entonces el Señor se enojaba a Jesús y decía: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Y si nosotros decimos que somos buenos, entonces de nuestros labios deben brotar cosas buenas. Pero si estamos hablando lo malo, eso quiere decir que tenemos un corazón contaminado. Y es al cual el Señor se refiere en este libro de Jeremías capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y perverso. Y dice: ¿quién lo conocerá? Y lo declara él: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Este versículo 10 del capítulo 17 de Jeremías es una palabra tremenda y de poder, porque el Señor Jehová dice: yo soy el que conozco el corazón, yo soy el que escudriño, ¿sí?, la mente, que pruebo, que repruebo, ¿sí?, que sopeso los corazones para dar a cada uno según el fruto de sus obras. Entonces, no os ocurráis pensar que el malo hará y deshará, y Jehová se quedará inmune. O sea, que Él será inmune y que Jehová ni se inmutará. No, hermanos, el Señor está diciendo en esta palabra que Él dará el pago a cada quien conforme a sus obras, al fruto de sus obras. Y una palabra tremenda. Cuando el pueblo, y es tremendo porque el Señor conoce todo, conoce tu pasado, conoce tu presente, conoce tu futuro. Es tremendo porque hay un ejemplo claro, y era la samaritana en Lucas 4, cuando el Señor le decía a esa samaritana: ves y busca a tu marido y ven. Y a ella le decía: Señor, yo no tengo marido. Y el Señor Jesús le decía: bien has contestado, bien has respondido, no tienes marido. 5 has tenido, y el que ahora tienes tampoco es tuyo. Nuestro Señor Jesús conoce nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Aún en el libro de Juan, en el capítulo 2, versículo 25, declara, sí, la palabra está escrito en ese versículo, que el Señor Jesús no tenía necesidad de que le presentaran al hombre, porque el Señor Jesús conocía lo que había dentro del hombre. ¿Cómo lo podemos burlar? ¿Cómo nos podemos engañar? ¿Cómo le podemos engañar? ¿Cómo podemos creer que podemos ser más astutos, más listos y mentirle, no ser sinceros con el Señor, no tener un corazón puro y transparente para Él? La gloria sea para el Señor. La gloria sea para el Señor. Entonces, muchas veces hacemos cosas para nuestros vientres, para nuestro provecho, y no para la gloria de Jehová. Eso le ocurrió a ese pueblo en el libro de Zacarías. Sé que Zacarías 7. El pueblo le decía al Señor que si... Vamos a leerlo. El libro de Zacarías capítulo 7. El pueblo le decía: Señor, cuando ayunemos... Vamos a leerlo para no confundirlos. Enseña la palabra, lo vamos a leer en el capítulo 7, y lo vamos a leer del versículo como del 1 al 11. Vamos a leer. Aconteció que en el año 4 del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Quisleu, cuando el pueblo de Betel había invitado a Saracer, en Regem Malet y sus hombres, a implorar el favor de Jehová. Habían enviado a estos varones a implorar el favor del Dios vivo del cielo, ¿sí? Y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos, y a los profetas, diciendo: lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el mes quinto, ¿sí?, y en el séptimo mes, estos 70 años, dice Jehová, ¿habéis ayunado para mí? ¿Ah? Y cuando comisteis cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿Para vosotros mismos? ¿Sí? Y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. ¿Sí? Y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. ¿Sí? Y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos.
¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio del profeta primero, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila y sus ciudades en sus alrededores y el Neguev y la Cefela estaban también habitados? Lo que le quiero mostrar con toda esta palabra es que este pueblo quería presumirle al Señor, o quería hacerle creer al Dios vivo del cielo que ese ayuno que había hecho en ese mes quinto, aún en el mes séptimo, y esa abstinencia que ese pueblo había realizado era para honrarlo a él. Pero el Señor, que conoce, que escudriña la mente y que pesa el corazón, como lo declara ya Jeremías 17, versículo 10, el Señor le declara a ese pueblo: dile a este pueblo que cuando ayunaron y comieron y bebieron, no lo hicieron para mí, lo hicieron para ellos, para saciar su carne, no para honrar mi nombre. ¿Y cuántas veces nosotros hemos podido hacer cosas para nosotros, no para la gloria de Él? Y el Señor está diciendo que tenemos que tener a Él en primer lugar, hermanos, porque el gran mandamiento que el Señor ha entregado a tu vida y a mi vida es que lo amemos a Él con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Aún nos ha enviado a amar a nuestro prójimo y aún más a nuestros enemigos. Estamos siendo obedientes a esa palabra, estamos poniéndolo a Él en primer lugar, por encima de todas las cosas. Él es nuestra prioridad, o tenemos a Dios allá solamente en un lugar para cuando nos acordemos de Él o para cuando necesitemos de Él. ¿Sí? Entonces es algo tremendo, porque el Señor conoce tu mente, conoce nuestra mente, conoce nuestro corazón, conoce cada una de nuestras acciones. El Señor lleva cuenta estricta de nuestro caminar, ¿sí? De nuestro andar. Y es tremendo porque hay mucha gente, hay mucho pueblo que cree que puede burlarse del Dios vivo, que cree que puede burlarse del Dios vivo. Es tremendo esta palabra hermosa que el Señor regala a tu vida y a mi vida. Ese es Colosenses. El Señor está diciendo: todo lo que hagáis, sea de palabra o de hechos, hazlo, ¿sí? No por agradar a los hombres, sino hazlo para agradarme a mí. Como al libro de Colosenses. Es tremendo porque se nos olvida la palabra. Ojo, mi pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de conocimiento. Y es algo tremendo porque somos selectivos con las palabras, somos muy selectivos con las palabras y queremos omitir palabra que también el Señor ha regalado, porque toda palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo para redargullir, para confrontar, para reprender, ¿sí? Entonces es tremendo porque toda esta palabra es útil y para algo el Señor la ha entregado a tu vida y a mi vida. La gloria sea para el Señor. Así como no podemos hacer acepción de palabras, de personas, tampoco podemos hacer acepción de palabras, ser selectivos, simplemente escoger lo que más nos conviene. Dios guarde tu vida y mi vida de tener ese pensamiento. La gloria sea para Él. El libro de Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 23, dice: a tu vida y a mi vida la palabra: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo Jesús servís, si es que servimos a Cristo. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas, hermanos. No hay acepción de personas. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Hacedlo de corazón. Sí, este mismo versículo, en este mismo capítulo 3, en el versículo 17, enseña tu vida, mi vida. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios por medio de Él. Es tremendo porque dice que nuestra recompensa vendrá de Él, ¿sí? Y todo hay que hacerlo de corazón, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Por eso el libro de Proverbios, capítulo 4, Proverbios 4, 23, dice: a tu vida y a mi vida, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, de este corazón, mana la vida. Dios no se equivoca. Y Dios nos está invitando a ti
y a mí amarlo y a reconocer que todo lo que hagamos para el Rey de Reyes y Señor de Señores no quedará sin recompensa. No quedará sin recompensa. Entonces, es tremendo porque Malaquías sigue diciendo a tu vida y a mi vida. Entonces, en el versículo 16, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Amén. No, voy en el 15. Decimos pues ahora vamos al versículo 15. Decimos pues ahora bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Creemos que Dios es un Dios injusto. No, Dios es un Dios de justicia. Dios permite muchas cosas en tu vida y en mi vida. Puede ser para probarnos, para probar nuestro corazón, para que le mostremos ese amor que le profesamos, porque puede ocurrir que aplique esa palabra en tu vida y en mi vida. Mi pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí, y el Señor necesita probar, ¿sí?, de que toda esa palabra de amor que tú le dices tenerle, o que le decimos tenerle, tenemos que probársela con hechos, ¿sí?, con acciones. Y muchas veces las pruebas no vienen por reprensión, vienen porque Dios quiere presumir que eres un buen siervo. Ahí está el ejemplo de Job. Job, un varón que era un varón ejemplar. Aún la palabra dice, cuando el Señor le dice a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job, varón justo y recto? Cierto. Y lo presume. Satanás le dice, no, pero este varón a ti no te sirve de balde. Y el Señor le dice, Satanás quiere que el Señor le permita tocar a Job para mostrarle que Job va a reprochar de Dios, ¿sí? Y el Señor, cuando ve en ti y en mí a ese Job, Dios permite muchas cosas porque Él tiene la confianza y la seguridad de que tú y yo no le vamos a fallar como hizo ese varón, ¿sí? No vamos a salir reprobados. Acuérdense que Dios no va a imponer cargas en tu vida y en mi vida más allá de las que podamos soportar. Eso es una realidad. Y si Dios permite un desierto o cualquier prueba que Dios permite en tu vida y en mi vida, es porque Él sabe que tenemos las capacidades. Porque el único que sabe realmente cuál es tu valor y el mío es Jesús de Nazaret. Él también se hizo carne. Él era el Verbo y se hizo carne. El Verbo se hizo carne. El Verbo hecho carne. Y padeció las mismas, ¿sí? Tuvo los mismos padecimientos que tú y yo. Aún fue tentado por Satanás. Lucas 4. Pero venció y dejó algo tremendo a tu vida y a mi vida, que si Él venció, tú y yo también podemos vencer, que tú y yo también venceremos. La gloria sea para Él. Así que somos inexcusables, no podemos justificarnos. Y este varón permitió que Job, vamos al libro de Job, capítulo 2, ya que estamos hablando de este varón, para mostrar que Dios es un Dios de verdad, que Dios no se equivoca, que Dios es omnisciente, la gloria sea para Él. Vamos a leer Job del capítulo 2, vamos a leerlo en el versículo 2 y dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que yo lo arruinara sin causa. Para que yo lo arruinara. Era lo que estaba padeciendo este varón. Había sufrido una ruina a través de Satanás con el permiso de Jehová para probarlo. Para probarle, Dios le quería probar a Satanás que este era un varón recto y perfecto. Dios tenga ese sentir de ti y de mí. Dios mire tu vida y mi vida como miraba la vida de este varón. Perfecto, sin mancha, sin mácula y sin pápula. Si es que en verdad somos merecedores
de que nos miren de esa forma. ¿Sí? Respondió Satanás y dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. En todo esto no pecó Job con sus labios. Este varón Job se levantará contra ti y contra mí. Se levantará a dar testimonio, a testificar contra ti y contra mí, que no fuimos lo suficientemente rectos delante del Señor. Que a la primera prueba fuimos reprobados. No hemos tenido que llegar a este extremo de una sarna tremenda para poder hablar palabras violentas contra Dios, contra Jehová. Porque el que diga que no tiene pecado, que lance la primera piedra, pero palabras violentas han salido de nuestras bocas contra ese Dios bueno, contra ese Dios bueno. Y este varón enseña la palabra: en todo no pecó Job con sus labios. ¿Cuántas veces hemos podido pecar tú y yo con nuestros labios? ¿Cuántas veces hemos creído que Dios no nos ama por causa de lo que Dios ha enviado a tu vida y a mi vida? Por causa de un desierto, por causa de una prueba, por causa de cualquier circunstancia. Y pensamos: oh Dios, se acabó tu misericordia para mí. No. Dios nos ama como amaba este varón. Y Dios quiere presumirnos, pero nosotros no entendemos. No permitimos que Dios nos regale ese discernimiento espiritual. No nos postramos a sus pies a adorarlo, a glorificarlo, y a pedirle que nos muestre el por qué o el para qué. Sino que enseguida nos vamos desahogando porque comienza a abundar lo malo en nuestro corazón, y de lo malo que abunda en nuestro corazón salen esas palabras violentas de nuestra boca. Dios guarde tu vida, Dios guarde mi vida, porque Dios lleva cuenta estricta de todo lo que hacemos. Y este varón nos sirva de ejemplo para guardar nuestra boca, porque ya lo declaró nuestro Señor Jesús, que de toda palabra ociosa que salga de tu boca y de la mía, tendremos que dar cuenta en el día del juicio. La gloria sea para Él, la gloria sea para Él. Aún dice la palabra que dice la palabra en este versículo 15: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon, hermanos. Job sigue hablando de esto, y en ese capítulo 21, este varón muestra que es verdad de que muchas personas inicuas, personas pecadoras, tienen abundancia, pero hay que mirar el fin de sus obras, el fin de sus vidas, para que nos guardemos de querer ser como ellos, porque es mejor un día, ¿sí?, en su presencia que 1000 días fuera de ella. La gloria sea para el Señor. Entonces, necesitamos tener claro qué es lo que realmente anhelamos en nuestro corazón. Si lo anhelamos a Él por encima de todas las cosas, o queremos abundancia de oro y cosas materiales, o estamos colocando nuestra mirada en esa nueva Jerusalén, en esa morada celestial, porque el Señor ha dicho a tu vida y a mi vida: y no os hagáis tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen. Haceos tesoros en los cielos. Haceos tesoros en los cielos. Dice la palabra, Job capítulo 21,
versículo 7. Pregunta este varón: ¿por qué viven los impíos? ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crece su riqueza? Su descendencia se robustece en su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran sus crías. Salen sus pequeñuelos como manada, y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Dicen pues: adiós. Dios guarde tu vida y mi vida de llegar a este extremo, de hablar estas palabras tan violentas contra ese Dios vivo. Apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos esté lejos de mí, decía este varón. O cuántas veces, y aquí viene lo tremendo, o cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, hermanos, y viene sobre ellos su quebranto. Y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia y les dará su pago para que conozca. Verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso. La gloria sea para el Señor. Y beberán de la ira del Todopoderoso. Ese es el final de los que hacen lo detestable delante de los ojos del Señor. Este es el fin de los que aborrecen su conocimiento, de los que aborrecen su sabiduría, de los que aborrecen su presencia, de los que no quieren tener temor del Señor, de los que no quieren tener temor del Señor. Este libro es tremendo. Aún el libro de Malaquías, en el capítulo 2, en el versículo 17, este pueblo, dice la palabra: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace el mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Dice la palabra que estos varones habían declarado que Jehová se complace en la maldad. Ese Dios de justicia no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no es inconstante, Dios no tiene variaciones, Dios no tiene matices, Dios no tiene eclipses. Dios es siempre perfecto, es siempre justo, es siempre el mismo, hoy, siempre y por la eternidad. La gloria sea para Él. Entonces, es tremendo, hermanos, porque llegamos a ofender tanto a nuestro Señor que se duele en su corazón. Dice la palabra en el versículo 16 de este capítulo 3 de Malaquías: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Amén. Libro de memorias. Hay un libro de memorias, claro que hay libro de memorias. Cuando este pueblo perverso que había sacado de Egipto el Señor, pueblo que servía al Señor, pero su corazón estaba en el desierto, pero su corazón estaba en Egipto. Cuando el Señor llama a Moisés para entregarle las tablas del pacto, al ver la demora de Moisés, este pueblo, sí, convence a Aarón de que le fabrique un becerro. Y ese es el libro de
Éxodo 32. Libro de Éxodo 32. Convencen a Aarón de que les fabrique un becerro, ¿cierto? Y el Señor se enoja. Y en este libro de Éxodo, capítulo 32, en el versículo 30, dice algo tremendo el Señor Jehová a Moisés. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, el construir este becerro, ¿cierto?, de oro, con el cual se prostituyó el pueblo contra Jehová. ¿Sí? Le fue infiel. Pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. ¿Sí? Que perdones ahora a su pueblo, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho: he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y aquí vemos que el Señor no deja a ninguno sin su justa recompensa. Porque dice la palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 35, mía es la venganza y la retribución. Toda retribución viene de Jehová. Toda viene de Jehová. Y este varón, el Señor Jehová, dijo a tu vida y a mi vida, que todo el que pecare contra él, sí, al que pecare contra él, lo raerá del libro de la vida. Del libro de la vida. Y es tremendo, hermanos, porque ese es que Apocalipsis 3, cuando el Señor está mandando los mensajes a las iglesias, aquí está la iglesia de Sardis, en Apocalipsis 3, el Señor está hablando algo tremendo, porque el Señor dice a tu vida y a mi vida que el que no saliese aprobado, la gloria sea para Él. Muchos quieren vivir, sí, una gracia, la gloria sea para el Señor, no es por obras, es por gracia, enseña la palabra, pero se justifican en la gracia para hacer todo lo que el Señor detesta. Y vamos a leer la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 3, lo vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Enseña la palabra: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. ¿Cómo no va a conocer nuestras obras si conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro? ¿Sí? Que tienes nombre, que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, dice Jehová. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Y aquí viene lo tremendo: el que venciere será vestido de estas vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Lo dice Jesús de Nazaret. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Así que el Señor Jesús tiene el poder para raer tu nombre y el mío de ese libro de la vida. Dios nos guarde. Aún este mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, cuando están hablando del gran trono blanco, del juicio,
Amén. La gloria sea para el Señor. El juicio del gran trono blanco. Este es Apocalipsis. Lo vamos a leer. Capítulo 20 del versículo 11 al versículo 15. Dice algo tremendo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Es decir, los libros eran los libros que contienen tus acciones y mis acciones durante nuestra estancia en esta tierra, nuestras obras, sean buenas o sean malas. Y el otro libro es el libro de la vida, y que todo el que no esté inscrito en ese libro será echado en el lago de fuego, hermanos. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Fueron juzgados según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito, ojo que es tremendo, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. Enseña la palabra. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El Señor guarde tu vida y mi vida. Sí, por eso se ha escrito un libro. Por eso se ha escrito un libro para los que piensan en su nombre, para los que le son fieles, para los que le son obedientes, para todos aquellos que lo aman y le sirven en espíritu y en verdad, porque de los tales, sí, quiere el Señor. La gloria sea para Él. Y dice la palabra en el versículo 17, este libro de Malaquías, capítulo 3. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Serán para mí un especial tesoro. Esto es una promesa tremenda que el Señor regaló a tu vida y a mi vida en el libro de Éxodo 19. Éxodo 19, capítulo, ese es como el versículo 1 al 9 por ahí. Éxodo 19, el Señor es tremendo, Dios es bueno, Dios es fiel. Cuando el pueblo de Israel estuvo allá en el Sinaí, en el monte Sinaí, vamos a leer la palabra, capítulo Éxodo 19, versículo 1 como hasta el 9. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, así dirá, o así el Señor dice hoy a tu vida y a mi vida. Amén. Y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Tú y yo somos testigos de cómo el Señor nos sacó de ese lago cenagoso, de todo ese mundo de maldad, de todo ese mundo de abominación en el cual vivíamos, y nos ha traído hacia Él. Nos purificó con su sangre preciosa de poder y nos ha regalado un perdón inmerecido. La gloria sea para Él. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, dice Jehová, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Son las palabras que el Señor regala a tu vida y a mi vida hoy. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés
refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Está en ti y en mí que aceptemos este ofrecimiento que el Señor está regalando a tu vida y a mi vida. Que seremos para Él su especial tesoro. Que le seremos un reino de sacerdotes, siempre y cuando demos oído a su voz y guardemos su pacto, sus mandamientos, le seamos obedientes. La gloria es para el Señor. Esto es un ofrecimiento que el Señor ha hecho por amor de su nombre, que le vamos a hacer su especial tesoro si somos si le somos fieles a Él. Él también mostrará en ti y en mí su fidelidad. La gloria sea para el Señor. Hermanos, y para terminar esta palabra tremenda, el versículo 18 del capítulo 3 de Malaquías dice: Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y entre el que no le sirve. El Señor es un Dios de poder, el Señor es un Dios de verdad. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Siempre declaro esa palabra porque es una palabra preciosa. Dios dijo y no hará. Dios habló y no ejecutará. Dios no miente, hermanos. Dios muestra su amor y muestra su proceder con el que le sirve y con el que no le sirve, en su pueblo y en el que no es su pueblo. Hay un ejemplo tajante, claro, es cuando el Señor le dice a su pueblo que se guarde, porque va a morir el primogénito, todo primogénito del pueblo egipcio. Amén. Ese es Éxodo capítulo 5. Y ahí vamos a ver cómo el Señor es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente. Y cuando envía algo, poderoso es Dios para guardar a sus escogidos, para guardar a los que le sirven. La gloria sea para Él. Vamos a leer Éxodo 5, una palabra tremenda, una palabra de poder, llena del amor del Señor, para con los que le sirven. Enseña la palabra. Vamos a leerlo del 1 al 7. Jehová dijo a Moisés: Una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. La gloria sea para el Señor. Esto solamente lo hace la omnipotencia de ese Dios vivo, de Jehová de los ejércitos. Y es el único que tiene poder para discernir entre el bueno y el malo, para saber quién es su pueblo, quién le pertenece y quién no. Cuando Dios envía, ¿sí?, una reprensión, Dios guarda a su pueblo. Y cuando envía una bendición, también es para sus escogidos. Por eso esa palabra que el Señor está diciendo acá en Malaquías dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre quien le sirve a Dios y en el que no le sirve. Dios escogió tu vida y mi vida para que lo adoráramos. Para eso el Señor estaba sacando a su pueblo de Egipto, para que fueran a adorarlo. Y a ti y a mí nos encomendó esa tarea de adorar su nombre, de glorificarlo,
de predicar su palabra, para que su palabra llegue hasta los postres de la tierra y nadie se justifique. Nadie. Y el Señor, que es poderoso, que es omnipotente, que es omnisciente, que es omnipresente, derramará sobre ti sus bendiciones. No nos estemos afligiendo. Sí, el Señor dice en su palabra que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que nosotros deseamos os serán añadidas. Como le dijo Juan a Gallo: amado, yo quiero que tú prosperes en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Así como prospera tu alma. Así que no nos estemos afligiendo por cualquier circunstancia que estemos viviendo, porque Dios es un Dios de poder, un Dios de amor, un Dios de misericordia, que tiene cuidado de tu vida y de mi vida, y guardarnos de lo que salga de nuestros labios. Primeramente, de esas palabras violentas contra ese Dios de amor. Y porque además, cualquier palabra violenta o ociosa, tendremos que dar cuenta en el día del juicio. Y Dios es tajante, hermanos. Dios no se equivoca. Dios es el Dios de la venganza. Dios es el Dios de la retribución. Dios es amor, pero también es ese fuego consumidor. Y he aquí un ejemplo tajante y claro: los primogénitos de los egipcios. Dios quiso obrar de esa forma y le dio muerte a todo primogénito porque habían sido un pueblo rebelde. Y esa es la consecuencia de su maldad. Aún aparte de todas las plagas que había enviado anteriormente. Pero era un corazón tremendo, un corazón de piedra que con cada plaga, ¿sí?, se endurecía más. Dios guarde tu vida y mi vida. Pero a sus hijos, a esos a los cuales ha mirado como a los niños, como a la niña de sus ojos, a esos les ha mostrado su amor y su misericordia. Y debemos entender que si en verdad somos esos hijos amados del Señor, sobre tu vida y sobre mi vida está su protección, está su bendición. Él es Yahvé Jireh, Dios de toda provisión. Él proveerá tu vida y mi vida. No estemos afligidos, tristes, o fortalezcámonos en el Señor, porque es el único que tiene el poder para satisfacer y para proveer lo que realmente necesitamos, sean cosas materiales o espirituales, porque Dios cumplirá su propósito en mí y en ti. La gloria sea para Él. Es tremendo, hermanos. Y si vivimos afligidos, hermanos, porque el Señor, porque, no sé, creemos que la única forma de estar bien o de mostrar que el Señor está con nosotros es que estemos solventes, que estemos bendecidos, que estemos ricos. Dios deja un ejemplo tajante a tu vida y a mi vida, y es que siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, descendió a esta tierra en sangre y carne. Se hizo pobre porque nació en un pesebre. Se hizo pobre para que tú y yo disfrutásemos de riquezas espirituales, aún materiales. Se hizo pobre, renunció a todo lo que era, a todo lo que tenía, por ti y por mí, para venir a cumplir ese plan de salvación en esta tierra. Entonces debemos entender que hay cosas mejores que el oro y que la plata, y son esas cosas espirituales, esos dones espirituales por los cuales debemos luchar, anhelar, desarrollarlos, cumplir nuestro ministerio y darle la gloria a Dios por haber sido escogidos, porque todo ha sido por gracia, por misericordia, porque Él le ha placido, porque todo lo que ha venido a tu vida y a mi vida no es porque tú y yo lo merezcamos, es porque Él le plació. La honra, la gloria, la exaltación y la alabanza es para Él. Y cuando estemos viendo que un malo, que cualquier persona prospere, no sintamos envidias ni celos, porque Dios a todos nos tiene reservado algo especial, ¿cierto? Todos somos diferentes, pero todos formamos parte de la majada, todos somos ovejas de su prado, y Dios no desampara a sus hijos. No, Dios no deja a sus hijos en vergüenza, no ha visto a justo desamparado, ni que mendigue pan. La gloria es para Él. Levanto mis manos al cielo, Padre Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Siervo inútil soy, Señor, lo que me has mandado a decir, eso he dicho, lo que me has mandado a hacer, eso he hecho, Señor. El que tenga oídos para oír, que oiga, y el que no, pues deje de oír. La gloria es para ese Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Hermanos, los amo mucho. En el amor de Cristo, una palabra tremenda, una palabra de poder, la que el Señor ha traído a tu vida y a mi vida.
una palabra que nos va a edificar poderosamente. También compartamos esta palabra para que muchas personas se nutran y se edifiquen en el Señor, para que salgamos de estas ignorancia, evitemos hacer cosas que no son del agrado del Señor. Dios derrotará a todos los enemigos que se levantaren contra ti y contra mí. Si por un camino salen contra ti y contra mí, por 7 caminos tienen que huir delante de nuestra presencia, porque es el Cristo de la gloria que pelea por ti y por mí. Amén. La gloria sea para Él. Los amo mucho en el amor de Cristo. Como siempre, incremente su comunión con el Señor. Nútrase de su palabra, que es el verdadero alimento de un fiel cristiano. Amén. La gloria sea para Él. Bendiciones para todos. Amén, amén y amén.